Bueno, segundo bloque aquí en Hoy Nos Toca y vamos a hablar, nuestra cita es ahora, con el doctor Pablo Moreno, que es el presidente de... Díganos ustedes, doctor, porque son un montón de siglas, ¿no? Es especialista en alergia e inmunología, pero ¿cómo son las siglas AAA, E, I, C? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto saludarlos, Andrea y Javier. La sigla corresponde a la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Perfecto, ahí estamos. Bueno, a ver, nuestra preocupación fundamentalmente es esto que se ha dado en los últimos días, esta versión, no sé si será tan así o no, de que a propósito de la aplicación de la vacuna, ahora salió o surgió atención a alérgicos, ojo. Bueno, me parece que es muy importante que aclaremos esta situación, porque ustedes saben que en el Reino Unido, a partir del día lunes, se empezó el plan de vacunación con la vacuna de Pfizer, en un grupo pequeño, personal de salud, personas con más de 80 años, y paradójicamente digo esto porque se produjo en 2 médicos una reacción que se define como una reacción de anafilaxia. La reacción de anafilaxia es una reacción en la que está caracterizada por la aparición de ronchas, picazón, dificultad para hablar, dificultad para respirar. Puede llevar a un cuadro que se llama hipotensión, donde baja la presión, de taquicardia. Es decir, es una reacción grave. Pero todo esto puede ser producido por cualquier medicamento y también por los alimentos. Ahora, lo que nos parece desde la Asociación Argentina de Alergia, que ha sido un poco apresurado decir que esto está contraindicado en todos los pacientes quienes tienen antecedentes de reacciones alérgicas con medicamentos y con alimentos, porque ni el laboratorio Pfizer ni el Servicio de Salud del Reino Unido se han expedido diciendo cuál de estos componentes que constituyen esta vacuna de Pfizer ha sido el que produjo la reacción. Ustedes saben que la vacuna de Pfizer es la primera vez que se va a usar en el mundo este tipo de vacuna, sí, porque es un ARN modificado y que este ARN en teoría no tendría que producir ningún tipo de alergia. Ajá. Aunque el Servicio de Salud del Reino Unido es un poco reticente, pero nosotros hemos tenido acceso a la composición de algunas de estas vacunas, y de esta vacuna precisamente, y la estructura es nada más que el RNA, este ARN, algunos lípidos, algunas sales, no tiene proteínas como la tienen otras vacunas. Seguramente habrán escuchado muchos que dicen yo no me pongo la vacuna de la gripe porque soy alérgico. Bueno, ahí hay algunos esbozos de proteína, algunos trazos de proteína, pero en este caso no tiene nada de esto. Lo que llegamos a pensar los especialistas, que hasta estamos hipotetizando, ¿no? Sí. Como no hay nada concluyente ni por parte de quien le hizo la manufactura, o sea, Pfizer Biotech, ni del Servicio de Salud, que puede ser algo que esté en la vacuna o también puede ser algo externo. Hay un grupo de pacientes que son alérgicos al látex, y ese grupo de pacientes que tiene una prevalencia más alta al látex somos los médicos, los enfermeros y algunos pacientes que tienen indicación de cirugías repetidas. Entonces, si esta situación se produjo durante la aplicación, se usó un guante de látex, se usó una jeringa que el émbolo era de látex, puede haber sido la causa de esta reacción. Eso es importante, doctor, digo, porque hay gente que repara, a ver, en el contenido de la vacuna, pero no repara en el entorno, ¿no es cierto? Y eso también es importante, porque como uno que es yo soy alérgico y asmático también, a veces uno entra a un lugar para vacunarse, claro, y una de las cosas que le ocurre es estornuda. Bueno, ya ahí hay un factor, ¿no es cierto? Que bueno, también... Vos seguramente cuando leíste esta noticia habrás pensado, ¿y yo me podré vacunar siendo asmático, teniendo asma? Sí, tal cual. Y muchos de los pacientes piensan lo mismo. Y esto es importante aclarar que este warning, este aviso, esta advertencia del Reino Unido no ha incluido ningún paciente que tiene asma ni que tiene rinitis. Ha sido dirigido hacia un grupo pequeño de pacientes. Digo pequeño porque todas las vacunas son medicamentos y todos los medicamentos pueden producir reacciones alérgicas. La incidencia de las reacciones con vacunas es bajísimo. Es
1.31 cada millón de aplicaciones. O sea que creo que hay que un poco estar esperanzado que esto va a ser una buena terapéutica para esta pandemia, que va a ser una buena profilaxis para evitar los contagios del COVID, y no estar enfocados en que puede producir una reacción alérgica hasta tanto el laboratorio Pfizer o el Servicio de Salud del Reino Unido se expida y diga cuál es la causa que la produjo, ¿no? ¿La vacuna rusa, doctor? La vacuna rusa, yo no soy muy partidario de opinar de vacunas porque yo no trabajo directamente con vacunas. La vacuna rusa tiene otra estructura diferente a la vacuna que tiene Pfizer. Es distinto el vector, es distinta la forma, la composición, pero por eso que haya uno tenido una reacción estos pacientes a la vacuna de Pfizer, que es de una tecnología, de una altísima tecnología, y de hecho la Argentina fue uno de los lugares donde se investigó por el equipo del doctor Pollack, y está presentado el trabajo en una forma muy seria y muy elegante. Y la vacuna rusa tiene un distinto vector que esta vacuna que no tiene vector. Ahora, está bueno esa aclaración, es decir, pongámosle para un alérgico o asmático, lo que sea, o a quien sea, todas las vacunas vinculadas al COVID-19 no son iguales. No son iguales, hay varios tipos en estudio de vacunas. La vacuna de Pfizer era una vacuna de altísima tecnología. Bueno, por eso digo, perdón, doctor, no lo quiero interrumpir, pero para ir hilando todo. Al no ser iguales, algunas pueden ser más recomendables que otras, en este caso, por ejemplo, para los alérgicos o asmáticos. Eso lo determinará un clínico o un inmunólogo. Bueno, aquí estamos también incurriendo en un error porque todavía la recomendación no ha salido para el único lugar del mundo donde empezó la vacunación con este tipo de vacunas, excepto Rusia y China, es el Reino Unido y con un solo tipo de vacuna. Así que tendremos que ser cautos y ver cuando se empiecen a usar los otros tipos de vacuna, tanto la rusa, que se llama Sputnik, tanto la de Moderna, que es americana, y tanto la de Oxford con AstraZeneca, que está en su elaboración, ¿no? Y hay otras que tienen un desarrollo muy avanzado. Claro. Pero yo preferiría ser cauto y esperar un informe más elaborado y más pensado antes de emitir un juicio de decir se pueden o no se pueden. Lo que dice usted, doctor, es sumamente importante porque la verdad que con la globalización de la información recibimos bombardeos, entre comillas, ¿no? De información de todos lados y con opiniones diferentes y miradas distintas. Por eso me parece que ser cauto es lo mejor, ¿no? Para este tipo de casos tan críticos. Tal cual lo decís vos, Andrea. Esto tenemos que ser cautos y tenemos que ser confiados. Hay muchos que son, ustedes seguramente habrán escuchado los antivacunas, y las vacunas ha sido una de las causas por las cuales la humanidad persiste como humanidad. Si las vacunas no existieran, la humanidad no sería de esta manera. Entonces hay que ser esperanzado de que estas vacunas de altísimo desarrollo tecnológico nos van a traer beneficios y van a poder poner un freno a esta pandemia. Así que yo creo que en un futuro, cuando tengamos más datos de qué es lo que produjo la reacción, cuáles van a ser las vacunas preferidas para pacientes con antecedentes alérgicos, cuáles para asmáticos, ojalá lo podamos saber y en un futuro podamos conversar y decir esta sería para tal caso y para tal otro, y no hablar sin un fundamento científico, ¿no? Uno a veces no presta atención tanto en esto, ¿no? Y está esperanzado, pero lo bueno en estos casos, como reza siempre alguna publicidad vinculada a algún medicamento o algún otro elemento parecido, es ante cualquier duda consulte a su médico. Claro. Esto es indefectible. Exactamente. Por eso es más, digo, antes de aplicarse la vacuna, si la vacuna está mañana, acá en Argentina, antes hay que consultar al médico, ¿o no? Exactamente. Y por eso les agradezco esta comunicación un poco como para llevar algo de tranquilidad, no solo porque estamos preocupadísimos por esta pandemia que nos afecta a todos, sino también porque esto de el leer el día miércoles que la vacuna produjo reacciones alérgicas
y leer el aviso del centro de salud también ha llevado a preocupación, y muchos de mis pacientes con asma, con rinitis, con alergias varias, se comunican y me dicen, ni yo voy a poder o voy a quedar excluido. Entonces, por eso queremos ser cautos desde la Asociación Argentina de Alergia y no empezar a decir, como dijo el Servicio de Salud, que ningún paciente con alergia a medicamentos o alimentos grave se va a poder aplicar. Así que esperaremos un informe más adelante y podremos opinar a ciencia cierta. Bien. Doctor, y para esta época del año, cuando ya está terminando la primavera, lo aprovechamos ya que estamos, ¿cómo estamos de las alergias? ¿Cómo ve la situación de las alergias, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires? Las enfermedades alérgicas han ido creciendo por muchísimas razones. Por el cambio medioambiental, por los hábitos que tenemos los humanos. Yo les cuento, hay un estudio científico, ahí esa imagen está muy buena de esa mujer que se limpia la nariz y que manifiesta sus síntomas, pero las enfermedades alérgicas han ido creciendo paulatinamente, y a medida de que las enfermedades infecciosas, hay un estudio que está presentado en el British Medical Journal en el año 2012 de un científico francés que se llama Jean-François Bach, que ha mostrado que las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, la papera, etcétera, han ido disminuyendo. Pero paralelamente a eso, las enfermedades autoinmunitarias, las enfermedades inmunológicas han ido creciendo, como son las enfermedades alérgicas. Y eso también tiene un trasfondo, es decir, todo este contexto que vivimos, el cambio de hábitos, el uso indiscriminado de antibióticos, las malas condiciones higiénicas, han hecho que las enfermedades alérgicas vayan aumentando. Y la Organización Mundial de Alergia tiene un enunciado que a mediados de este siglo, o sea, para el 2050, el 50% de la población va a tener una enfermedad alérgica. Y acá en el país, la prevalencia de las enfermedades alérgicas es muy similar a los países desarrollados. Por ejemplo, la rinitis alérgica es el 25%, es decir, un cuarto de la población padece síntomas de alergia, y que se exacerban en esta época de primavera los que son alérgicos a los pólenes. O sea que las alergias vienen en crecimiento, pero también los tratamientos para las enfermedades alérgicas vienen evolucionando para dar mejor calidad de vida. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, en el tema de los animales? Uno, el polen ya sabe, pero digo, los animales, por ejemplo, el pelo del gato, ¿no es cierto?, que es lo más frecuente y común. ¿Cómo se hace para contrarrestar aquel que tiene un gato y es alérgico? Una de dos, o se deshace de la alergia o se deshace del gato. ¿Hay alguna solución? Mire, nosotros en la asociación hacemos un congreso anual que ahora lo hemos tenido que mudar a la parte virtual, y lo hicimos hace 15 días. Y hemos tenido el gusto de presentar algo que me parece que es el futuro del tratamiento de las enfermedades alérgicas, y es referido a la alergia a los gatos. Hay un laboratorio que ha producido un alimento que hace que ese gato pierda su capacidad de producir alergia. O sea que miren la tecnología, miren cómo ha avanzado la ciencia, que a través de un alimento los gatos van a perder su condición de alérgico. Y ustedes saben que los que queremos las mascotas, de convivir con un gato, con un perro, es importantísimo. Yo siempre cuento mi paciente que le dije que era alérgica el marido era alérgico al gato, y ella me dijo, ay, qué pena, se va a tener que ir mi marido. Entonces, por eso es importantísimo las mascotas. El convivir con las mascotas es parte de la vida cotidiana. Acá en Buenos Aires muchos tienen mascotas, o sea que hay tratamientos. El tratamiento por excelencia de las enfermedades alérgicas que hacemos los alergólogos es la inmunoterapia, que son las vacunas de la alergia, que van a ir en contracorriente de lo que es una enfermedad alérgica. Nosotros buscamos, la enfermedad alérgica es un exceso de sensibilización, así hablando en grandes rasgos. Sí. Y los tratamientos para la alergia van a desensibilizarlo. Entonces, en la medida de que uno pueda saber, eso es importante. Si uno cree que tiene alergia, no todo es alergia, no todo es lo mismo. Y sí es importante saber, de tener un diagnóstico de enfermedad alérgica y saber a qué uno es alérgico. Porque si vos, Javier, que tenés asma, y el 70% al 90% de los pacientes que tienen asma, el origen del asma es la alergia, y si vos sabés que entrás, como vos dijiste, a un cuarto
donde ha estado mucho tiempo cerrado o con poco hábito de higiene y está lleno de ácaros, seguramente tu asma se va a exacerbar. Totalmente. Entonces, saber eso es muy importante para el futuro y para el tratamiento. Y las vacunas por el tema de los animales, por ejemplo, ¿hay que dárselas de por vida o es un proceso? No. Los tratamientos sí son largos porque estamos modificando el sistema inmunológico, pero no son de por vida. Eso quédense tranquilos quienes usan vacunas, que los tratamientos no son de por vida. Hay un promedio entre 3 a 5 años, que por supuesto es largo. Yo cuando se lo planteo a un adolescente y le digo que el tratamiento es 3 años, a un adolescente le parece un tiempo totalmente que no se lo puede ni medir. Pero cuando se lo plantea a un adulto, dice 3 años y de haber padecido todo esto y mejorar, no es tanto. O sea que también la subjetividad en los tratamientos corre un rol importante, ¿no? Perfecto, muy claro, la verdad que como siempre. Doctor Moreno, muchísimas gracias. ¿Cómo, Andrés? Excelente. Pensé que tenías una pregunta. Sí, exactamente, porque la verdad que... usted me quiera hacer, Andrea, de las preguntas, estoy a sus órdenes, ¿no? ¿Cómo? ¿Tenés alguna pregunta? Usted me quiera hacer, ya hablamos. Sí. No. ¿De qué? No, que está perfecto, ya entendí todo. ¿Viste todo? Lo que sí yo pido, por favor, que no haya tanta información porque desinforma. Me parece que tenemos que ser muy prudentes en esto. Coincido con usted, doctor. Nosotros, cuando referido a la parte de alergia, en la Asociación Argentina de Alergia, tenemos redes sociales, tenemos una página y todos estamos abiertos a aclarar cualquier duda al respecto de los síntomas de alergia que se puedan suscitar. Y no tener acceso a los fake news, a las noticias falsas, para que uno pueda tener una buena elaboración. Exacto. Doctor, abrazo enorme y gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, un beso, Andrea, que le vaya bien. Un beso. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy amable, buen fin de semana. Bueno, es importante, esa es la clave. Yo creo que, mira, diste en la tecla a propósito de lo que dice el doctor. La sobreinformación. Es lo que nos pasa. Sí. Que la vacuna rusa, que la vacuna... es como que... Sí, pero igual también yo responsabilizo a los médicos, no a nuestros médicos, sino a los médicos de la Organización Mundial de la Salud, que en vez de salir con un tanque a informar o a frenar la información, dejan y después analizan la situación. Exacto. Unifiquen. ¿Se acuerdan cuando decían en un momento, no, barbijo no? Después dijeron, no, por favor, barbijo. Claro. Entonces, yo creo que ellos también están desorganizados, porque hay mucha atención. La FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, aprobó la vacuna, van a cambiar el sistema de vacunación en los Estados Unidos, ¿viste? Entonces, a ver, los cráneos que, la verdad, empiezan a informar bien, porque ahora viene el momento crítico. Ya pasamos lo peor. No sé, pasamos peores momentos. Esperemos. Pero ahora, si viene la vacuna, todo el mundo va a salir desesperado a intentar vacunarse. Y hay que consultar antes a los médicos, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Nos tomamos un cafecito y volvemos en instantes, Andrés. ¿Te parece? Sí, obvio. Bien. No te vayas, que tenemos un montonazo más. ¿Café cortado?